Hay focos de violencia no solo en la Araucanía, sino que en distintos puntos de la región metropolitana. Te mando un abrazo, nosotros tomamos la posta de Contigo en Directo. Gracias por acompañarnos una nueva semana, día lunes 3 de agosto, y hoy día vamos a hablar, como les dije, de delincuencia, narcofunerales, enfrentamientos, fiestas clandestinas. Hicimos un recorrido por distintos puntos de la región metropolitana y la verdad es que nos sorprendimos. Y también nos sorprendimos de cómo han pasado la pandemia las personas que viven en comunidad. ¿Es usted una persona que vive en un edificio, por ejemplo, que vive en una mega construcción o también llamado gueto vertical? Fuimos, los conocimos por dentro, quisimos ver cómo han pasado esta cuarentena y hay casos muy difíciles. Piensen particularmente en los conserjes también que se han tenido que enfrentar incluso con las manos a algunos ciudadanos que no quieren entender que estamos en una emergencia. Miren. La región metropolitana es uno de los lugares con la cuarentena más extensa del mundo, con más de 100 días de asfixiante encierro. Aunque el gobierno ya está implementando el plan de desconfinamiento en algunas comunas, lo cierto es que aún debemos convivir con las restricciones que nos ha impuesto esta pandemia. Entre ciudadanos de nacionalidad colombiana y venezolana generalmente se pelean entre ellos. Ordinaria yo, mi amor, ¿cómo tienen el país? Que no se nota. En la noche esto es como que si estuviéramos en una discoteca. Si para todos ya ha sido difícil, ¿cómo es vivir una cuarentena en comunidad dentro de los mega edificios? Se agarraron a golpes y se armó mucho escándalo. La gente no presta atención, no hace caso que cada quien tiene que estar en su casa. Pero no solo a los residentes les ha afectado la cuarentena, también a los trabajadores de los edificios, especialmente a los conserjes. Su marido ya, su corazoncito se fue. Más de 4 meses en cuarentena en la región metropolitana y según dijo el ministro París, se ve una pequeña luz al final del túnel. Y aunque algunas comunas están en etapa de transición, muchos siguen confinados y deben hacerlo en edificios con cientos de residentes, en espacios reducidos, con filas en los ascensores, escuchando al vecino tras la pared y sin áreas verdes. Aquí la convivencia se hace más extrema. Cuidado con mis uñas, Ah, mira. Mirar ahora, mirar. Todo Chile. Voy a destruir, matar toda gente aquí. Se nos ha tornado bastante difícil porque en todos los edificios las personas creen que la cuarentena es vacaciones. Entonces, como creen que es vacaciones, se la pasan carreteando. Por lo general, las comunidades, los residentes han respetado las normas que establece cada comunidad. Son excepciones solamente las que no han respetado o las que han infringido alguna de estas normas. Y a estas personas, ¿verdad?, que infringen, evidentemente que si el reglamento de copropiedad así lo establece, se le pueden aplicar multas o definitivamente se pueden denunciar al juzgado de policía local por esa infracción. Las cuarentenas en Santiago comenzaron el 26 de marzo, cuando la medida se aplicó por primera vez. De ahí en adelante se han renovado semana a semana. Los primeros días de encierro, la violencia y las fiestas se hicieron frecuentes, como sucedía en un mega edificio de la comuna de San Miguel. 15 personas en un departamento y es obvio por fiesta y por música y baile y escándalo. Música hasta las 6:30 de la mañana. Estaban todos discutiendo, todos peleando.
Una denuncia de vecinos que comenzó con peleas y consumo desmedido de alcohol en los espacios comunes terminó revelando una serie de situaciones delictuales que ocurrían al interior de este condominio, en la calle San Petersburgo de San Miguel. ¿Qué haces aquí gritándome en la puerta de mi departamento? Porque tú abriste la puerta. No les podéis decir nada porque decirle algo todo es un conflicto. Usted, yo también pago, mi reina. Y si vamos a pagar, rota, si usted es unos ignorantes del país, no tiene como... Todas las personas tratamos de mantener la cuarentena y tratamos de mantener las obligaciones que nos impone la autoridad sanitaria, pero no para todo es igual. Hay que entender que muchas personas, producto de la misma sensación de encierro y confinamiento, van perdiendo algo que llamamos la percepción de riesgo. La percepción de riesgo tiene que ver con cuánto siento yo que estoy arriesgando al momento de violar una ley, por ejemplo, romper una cuarentena o, por ejemplo, salir en horario de toque de queda. En el lugar donde debían vivir 4.000 personas, hoy viven más de 8.000. Fundamentalmente lo que hay que hacer allí es restablecer los horarios de inicio y término de la jornada, es buscar negociar los espacios comunes que tenemos dentro de la vivienda. Pero, ¿cuáles son los derechos de los residentes? ¿Hasta dónde llegan las atribuciones de los edificios para prohibir? Se ha conocido casos de administraciones que impiden la salida de los residentes si no portan el salvoconducto. ¿Son legales este tipo de normas? Las administraciones no pueden generar de alguna forma obligaciones que no están establecidas en la Constitución y la ley. No puede la administración prohibir que las personas puedan salir. En el contexto actual se entiende que puede sugerir, pero en ningún caso prohibir aquello. Estás viendo Contigo en Directo. Nos movemos a la comuna de Estación Central, donde hay edificios de más de 25 pisos, donde viven cientos de familias. Esto se dio porque las constructoras no tenían regulación sobre la cantidad de departamentos que podían construirse en estas superficies, que van desde 300 a 400 departamentos y cumplen con la principal característica que facilita el contagio: mucha gente en poco espacio. Es el caso de Alejandro, quien llegó de Venezuela y hoy vive en un mega edificio de Estación Central. Mira, es un poquito difícil ahora más en pandemia, ya porque obviamente todas las personas debido a la contingencia están en su departamento y muchas veces, por lo menos mi esposa está con teletrabajo y a veces hacen ruido, construyen, de noche la gente está, a veces hace carrete. Y no ha sido fácil la experiencia, sobre todo en los espacios aquí que son muy reducidos. Y ahorita en cuarentena más, o sea, porque está uno retenido allí, estamos sin trabajo. Ascensores repletos, aglomeraciones en los accesos, nula distancia entre las personas son factores de riesgo con los cuales ha debido convivir Alejandro durante la cuarentena. De hecho, ellos han tomado medidas en cuanto a los espacios comunes, no dejan entrar a los gimnasios ni a las salas de eventos, pero lo que son los ascensores ellos lo dividieron y se permite solamente 4 personas por ascensor. Entonces, igual con 4 ascensores, a veces los días como los horarios menos concurridos se puede, pero cuando ya son las 16:30, 8:30 de la mañana, igual es difícil, porque la gente que sale a trabajar igual hay que hacer filas de hasta media hora o 40 minutos incluso para poder subir a los departamentos. Al principio de la pandemia salieron varios expertos a decir que estos edificios iban a ser prácticamente focos de contagio masivo, que iban a tirar, ¿cierto?, las cifras a las nubes en la comuna, y la verdad es que a la luz de los antecedentes, a la luz de la estadística, nada de eso ha ocurrido, porque efectivamente un edificio, aunque sea un edificio densamente poblado, tiene comité de administración, tiene cierto un sistema, una estructura interna de comunicación, también obviamente son unidades que son bastante más adecuadas que, por ejemplo, lo que ocurre con los CITES, en donde efectivamente hay 30, 40 familias comparten 2, 3 baños. Estamos hablando, cierto, de hacinamiento bastante más crítico y, por supuesto, mucho más complejo a la hora de enfrentar una pandemia. Las cuarentenas regulan el tránsito por las calles, pero no por dentro de los edificios, y es en estos donde han proliferado los deliveries internos, que son pequeños emprendimientos que venden sus productos dentro de la comunidad. Ya, bueno, sí, obviamente desde el mes de marzo estoy con contrato suspendido, mayo, y ya a este punto obviamente la FC no entrega el mismo monto que entregaba al inicio y tuvimos obviamente que recurrir a nuevas actividades, como esta de Soy Detalle.
nuestro emprendimiento de decoraciones, obsequios, desayuno. Primero iniciamos dentro del edificio, porque hay grupos dentro del edificio de WhatsApp, donde se ofrece. Muchos de los venezolanos que estamos acá ofrecemos nuestros servicios y nos compramos entre nosotros, nos apoyamos. Sabemos que las personas que viven en estos edificios muchas veces también dependen de trabajos informales. Se supo en algún momento, ¿cierto?, que había algún tipo de trabajo informal al interior del edificio, y obviamente con los comités de administración se ha logrado bajar bastante esa situación, entendiendo también la realidad social, por supuesto, de los vecinos. En este momento, por ejemplo, estamos entregando ayudas económicas y cajas de mercadería a mucha gente que también vive en este tipo de condominios. Los deliveries internos, así como también incluso podría ser un restaurante, una cocina, están prohibidos porque aquí estos alteran el uso cotidiano para el cual están destinados, en este caso supongamos el departamento, los bienes comunes de una copropiedad. ¿Por qué? Porque atentan, uno, sobre el tema de la posesión tranquila, la salubridad, la seguridad. Entonces hay una serie de elementos, y además porque para esos elementos se necesita contar con autorizaciones sanitarias. Pero son muchas las familias las que han debido sobrellevar dificultades con sus vecinos y con el hacinamiento. Viven en menos de 30 metros cuadrados y además denuncian aumento en el cobro de gastos comunes. El alto costo de los gastos comunes, fíjense, esto va variando de por mes. Tengo aquí 3 meses, empecé pagando 57.000 y ahorita me llegó a 100.000. El primer mes fueron 60.000, el segundo mes fueron 75, el tercer mes fueron 90, el cuarto mes fueron 78 y ahora este mes 95.000 pesos otra vez. El tema es que los gastos comunes no pueden subir de manera tan desproporcionada, porque ellos deben ser acorde a la constante que tienen los gastos, en este caso, en el fondo, los ítems que conforman el gasto común. Por ejemplo, estamos hablando de energía eléctrica, supongamos, agua, gas, los conserjes, la administración, etc. Entonces se supone que esos son costos que están más o menos regulados. No puede ser tampoco que un día a otro esto suba de forma estratosférica. Ahora bien, lo que pueden hacer los copropietarios es reclamar respecto a aquello, y si no hay esto no se acoge, se puede perfectamente reclamar al juzgado de policía local y pedir que se aclare esta situación, porque pueden haber cosas que no pueden estar claras, o simplemente, otro tipo de situaciones que uno no puede llegar a dimensionarlas. En general, los gastos comunes han subido en una pequeña escala porque hay algunas compras que han debido efectuar las comunidades. Entre ellos, más alcohol gel, más ropa de resguardo para los trabajadores, más implementos de aseo, más implementos también para la seguridad de todos. Por otro lado, lo que sí ha subido es la morosidad. La morosidad está subiendo de una manera bastante importante, que lo más probable afecte al pago hoy día de algunas responsabilidades que tengan las comunidades. Pero durante esta pandemia no solo los residentes han sido afectados, los trabajadores de los edificios también han sufrido los embates del coronavirus. Es el caso de los conserjes, quienes deben estar al frente de cada edificio para ayudar a la comunidad. Primero que nada se reciben las cosas acá de los propietarios. Se puso esto para evitar el acercamiento de la gente, para limpiarle las manos, gel. Se pusieron esas líneas para evitar la gente que traspase, se acerque a nosotros. Déjelo por favor en la mesita. Por pagar. Por pagar, le llamo enseguida. Las señoritas vienen a dejarle un paquetito por pagar, se reciben las cosas y se dejan ahí. Y se llaman a los propietarios para que los vengan a retirar inmediatamente. Durante el mes de junio, en medio de la propagación del coronavirus en el país, 2 conserjes de un edificio de la comuna de San Miguel habrían fallecido tras contagiarse con COVID-19. En su momento, vecinos denunciaron escasas medidas de seguridad para los trabajadores que continúan realizando labores consideradas esenciales durante la cuarentena. La labor que ellos cumplen es súper importante. La labor de seguridad, por ejemplo, sobre todo los nocheros. Naturalmente yo les subiría el sueldo al doble. Se han sacrificado igual que los médicos. Esto es lamentable, que hayan fallecimientos, y cada uno hay que ver la situación por la que sucedió. No todos, y es más,
puedo asegurar de que no todos los conserjes se han contagiado en su lugar de trabajo, porque es donde más efectivamente se les ha protegido. Lamentablemente no en todos los lugares existe tal protección. Urgen extremar las medidas para proteger a estos trabajadores, pero también a las comunidades. De ello depende finalmente la seguridad de todo el edificio. Bastante expuestos, ¿ya? Que están expuestos, que han habido colegas que han fallecido, ¿ya? Por la causa de la pandemia, y eso no es menos. Y el asunto de como le decía, de la familia, no, porque se afecta el trabajador y además se afecta a toda la familia, que no es menos, porque usted sabe que hoy día los trabajadores viven en la casa 40 metros cuadrados con suerte, ¿ya? Donde hay un dormitorio, 2 dormitorios para los hijos y un matrimonial, se enferma el trabajador, enferma a toda la familia. Alrededor de lo más o menos lo que nosotros tenemos hecho un pequeño estudio de los trabajadores de edificios que han fallecido a través del virus, más o menos hay como 20 personas, como 20 conserjes que han fallecido. Juan Torres tenía 64 años y trabajaba como conserje en un edificio en la comuna de Ñuñoa. El día 5 de julio falleció, producto del coronavirus. Su esposa Elena Rivera asegura que se contagió cumpliendo sus funciones y que fue obligado a trabajar el turno completo cuando ya se encontraba con los síntomas que indicaban que estaba contagiado. Trabajó de lunes a domingo, todos los días. Y un día estaba tosiendo y yo le dije, Tata, porque le decíamos así, no vayas a trabajar, estás resfriado o te vas a resfriar más. No, es que ya echaron a uno que estaba tosiendo para la casa y no puedo dejar de ir. Seguro que tú te tapaste la boca para que el jefe no te viera. Y el día sábado igual le dije, no vayas, fue igual. El día domingo fue. Y ahí el jefe lo pilló tosiendo por lo que él me contó y lo mandó le dijo que se tenía que venir para la casa, pero primero lo hizo cumplir el horario. Su esposa asegura que lo hacían trabajar de lunes a lunes y que además él se ofrecía a suplir los turnos de sus compañeros por miedo a ser despedido. Supe que una niña que trabaja ya, que de conserje, también había estado contagiada. Entonces a lo mejor por ahí, o en la micro, que en realidad buscar culpables, mi marido no está, es él el que yo quiero acá. Además, andaba con las piernas vendadas porque él tiene una úlcera y estaba yendo a la clínica del COSAN y andaba con sus piernas vendadas. Igual lo hacían trabajar, ni siquiera por último que lo echaran para la casa sin sueldo. Él tenía miedo que lo despidieran. Claro. Nos comunicamos con la administración del edificio, pero rehusó referirse al tema. En particular, respecto al caso de don Juan, yo diría que es un caso que, la sensación que tengo que es un caso que es una situación ilegal. ¿Por qué? Porque además del Código del Trabajo, el empleador, como Código del Trabajo, está obligado a no exponer en este caso, en el fondo a su trabajador a situaciones de riesgo, ¿ya? Y por otro lado, también el trabajador a no exponerse. Pero particularmente respecto además de las administraciones, de esta obligación que tienen los administradores respecto a los conserjes, también no puede ser exponerlos, en el fondo exponer su salud, ¿ya? Y aquí lo que yo veo es que hubo una exposición, se expuso a esta persona sabiendo que tenía enfermedades de base y no se respetó su derecho a tener una licencia médica. La vida en comunidad nunca ha sido fácil, pero en pandemia se develó una realidad concreta, la del hacinamiento.
fiestas y mala convivencia. La crisis sanitaria ha demostrado la fragilidad de la vida frente a un virus descarnado y un sistema económico voraz que ha quedado al descubierto con el coronavirus. Estamos presentando Contigo en Directo. Difícil, ¿ah? Me quedo con esa frase, la vida en comunidad nunca ha sido fácil, es cierto, hay que construirla, hay que conocer a nuestros vecinos, es difícil. Las personas que viven en un cité, en estos mega edificios, mega construcciones, por algo también las conocen como guetos verticales, es muy complejo además cuando el espacio es reducido.